Segundo Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad 2022. Mi saludo a los organizadores de este evento, mi respeto y mi agradecimiento por permitirme estar aquí con ustedes y poder disertar sobre el riesgo ante aparición de anacondas gigantes en el canal de riego del río Santo Domingo en Barinas, Venezuela. Les habla Doris Barrios Aular, doctorando de Ambiente y Desarrollo, docente de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNEYES, Venezuela. El propósito general de esta investigación es interpretar el riesgo obvio ante aparición de anacondas gigantes en el canal de riego del río Santo Domingo, en comunidades aledañas a la ciudad de Barinas, en el municipio Barinas, estado Barinas, Venezuela. La metodología utilizada pertenece al área de gestión educativa, al subárea de educación ambiental y desarrollo sostenible, tiene un enfoque cualitativo, el diseño es de campo con nivel exploratorio, recopila la información mediante la entrevista, aplicamos un instrumento y la muestra es opinática. El alcance y magnitud fortalece la comparabilidad para análisis de riesgo obvio en comunidades próximas al canal de riego. Pero, ¿cuál es el problema que vamos a investigar? El problema es que hasta dónde los habitantes de las comunidades ubicadas en proximidad al canal de riego del río Santo Domingo en la ciudad de Barinas toman conciencia del riesgo obvio, de ese riesgo que se ve, de ese riesgo que está ante los ojos, para prevenir o mitigar riesgo fídico o por aparición de anacondas gigantes. Esta investigación reviste importancia porque primero la investigación no tiene historicidad, porque no hay antecedentes sobre una aparición de anacondas gigantes en Barinas de ninguna manera a nivel urbano. Por eso tampoco incorpora emergentes. Y eso hace que la información se considere importante. En segundo lugar, porque la evaluación que hace la investigación nos lleva a un diagnóstico y permite gestionar estrategias para la vinculación sociocomunitaria haciendo propuestas sostenibles. Y en tercer lugar, porque hay una pertinencia social ante la ausencia de contenido, de información previa o antecedentes, porque desde la pertinencia académica se vincula a la educación, hacia la educación ambiental, y porque igualmente en la sustentabilidad que se permite de esta propuesta, permite diseñar, articular planes de gestión a través de la participación ciudadana. Entonces, nosotros tenemos que decir que esta investigación está justificada, porque desde lo que involucra el riesgo natural, en el riesgo natural usted evalúa la amenaza. ¿La amenaza para qué? Para encuentro o accidente por ofidios, y esto es de un orden biológico. Desde lo geográfico ambiental, usted evalúa cómo está el emplazamiento de la ciudad, qué fue lo que hizo para hacer habitable los terrenos sobre los cuales en ese ecosistema natural usted va a fundar un ecosistema social, cultural, que lo llevará mixto para luego decir, usted tiene aquí un ecosistema artificial, usted ha emplazado la ciudad. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que en el emplazamiento de la ciudad, el canal de riego a nivel urbano es un elemento de contención de acción antropogénica que favorece y viene favoreciendo desde muchísimos años la habitabilidad en un área que de no presentarlo sería un área de peligro, porque el canal viene a estabilizar la zona, pero es la contigüidad al canal como estrategia de corrección la que nos tiene el problema de riesgo.
¿Por qué? Porque esa contigüidad hacia las viviendas que están habitadas nos genera un riesgo obvio, porque son solo 12 metros lo que los separa de las viviendas. Y si nos vamos a lo que expresa el catedrático colombiano, experto en riesgo, Cardona, en el 2019 él nos decía lo siguiente: en la mayoría de las edificaciones en América Latina hay riesgo y se considera que la gestión de riesgo no es viable o es una causa perdida. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer esfuerzos porque los resultados que estamos obteniendo conduzcan a una viabilidad. ¿Dentro de qué márgenes? Las edificaciones hechas desde lo correctivo como estrategias de intervención en el ecosistema deben ser reevaluadas, porque es esta reevaluación en función del tiempo lo que nos permite adecuar, adaptar o volver a configurar nuevas estrategias de intervención que desde los prospectivos permitan que el riesgo se minimice, no los mitigue o no los prevenga. Porque como ya estamos viendo, ante la aparición de anacondas gigantes en el canal de riego del río Santo Domingo, sin antecedentes previos, esto significa que algo está ocurriendo más allá de lo previsto en nuestro ecosistema. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Entre los resultados que tenemos que para el mes de enero, en el barrio Las Colinas y en el barrio La Rosaleda, como urbanismos planificados urbanos, fueron encontrados una anaconda en el primero, en Las Colinas, con 11 metros de tamaño, y en La Rosaleda otra, una semana después, con 10 metros. Sin embargo, cuando inició la temporada de lluvia en junio de este año 2022, vuelve a ocurrir que aparece otra anaconda en Las Colinas con 8 metros y otra una semana después con 7 metros en La Rosaleda. Pero por si no fuera poco, cuando intensifican las lluvias, en agosto, apenas, que acaba de concluir hace 2 meses, otra anaconda de 9 metros vuelve a aparecer en Las Colinas, en el mismo sitio, y aparecen en un nuevo lugar, en la salida de Barinas, en el barrio Guanapa. Una con 8 metros y el mismo día otra con 6 metros. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a esta situación? Podemos decir que en la práctica social, en estos urbanismos, en la Guanapa, en La Rosaleda, en el barrio Las Colinas, siendo urbanismos de ciudad, que tienen contigüidad, que tienen vecindad al canal de riego y al ecosistema de sabana, los que habitan en esa zona no utilizan malla antimosquito a malla anti-insecto que evite la entrada de esta biodiversidad o de otra de cualquier otro tipo. Por consiguiente, están expuestos por contigüidad a un peligro socionatural como la amenaza silente y potencial de los ofidios, que en dichos lugares es más o menos frecuente, pero la población ha generado resiliencia porque están acostumbrados a verse con pequeños ofidios, venenosos o no venenosos, a los cuales, lejos de reubicarlos, atacan y matan. Lamentablemente, esta práctica no está contemplada y debe ser removida de nuestros hábitos cotidianos, debe ser desaprendida, porque esta biodiversidad, como cualquier otra, tiene una función en el ecosistema. Y así vemos cómo últimamente hay una invasión por ratas, por ratones, por moluscos, por lagartos, pero esta biodiversidad son los ofidios, los que son los reguladores de esta población de roedores. Y sí,
esta población que es reguladora, es un regulador, es un depredador tope de la cadena trófica, no existe, ¿hacia dónde vamos? Entonces, no solamente es la amenaza silente que tenemos, el problema social de no contener, de no prever que podemos evitar la entrada de este tipo de biodiversidad colocando herramientas en puertas y ventanas, sino que más allá de esto, en este lugar donde hay proximidad al canal, se acostumbra a tener en el canal exposición de personas porque refrescan de la calor, porque es un sitio para recreación, porque nadan en el mismo, porque realizan actos culturales o sencillamente porque amarran animales domésticos o permanecen mascotas en el sitio. Si nos quedamos viendo el gráfico anterior, nos damos cuenta de que aparecieron en enero, pero en enero la aparición fue tan abrupta que la población depredó la anaconda de los 11 metros, lo que condujo a sentencia y a prisión de quienes lo hicieron. Ya se toma más respeto por esta biodiversidad y cuando vuelve a aparecer es reubicada, que es la fotografía que ustedes ven en esta carrucha, cuando la van a reubicar al jardín botánico. Pero es que aquí podemos plantear otro tipo de riesgo. De acuerdo a Cardona, en el 2019, que ya lo citamos, existe un riesgo acumulado y se acumula en este tipo de sectores que están próximos a un canal de riego o a otro tipo de intervenciones antropogénicas que no hayan sido evaluadas desde la prospección con miras al futuro y de cara al aumento de la densidad de población. Entonces, en función de este elevado crecimiento poblacional y de que los servicios de una u otra forma vienen empeorando, muchas personas se dan a la tarea de quemar espacios para evitar la salida de bichos, roedores u otro tipo de animales que permanecen y son normal en la zona, queman los espacios, los talan o sencillamente salen a buscar leña. Pero tenemos que tener claro que no es lo mismo la época de sequía, la temporada de sequía y la temporada de lluvia. Porque en la temporada de lluvia el arrastre del ecosistema pudiera aumentar la magnitud del caudal de los afluentes que transitan a través de este canal de riego del río Santo Domingo, lo cual puede generar contingencias. Desde este punto de vista de que se pueden o no generar algunas contingencias, nosotros tenemos que entender que hay tres elementos que son indisolubles, que no se pueden evitar, como es la amenaza, como es la vulnerabilidad y como es la exposición. Ya nos damos cuenta que las anacondas que vienen sucediéndose han salido en el mismo sitio donde salió la primera. Pero como ven en esta fotografía, ya la segunda pudo depredar un chivo y la tercera pudo depredar un perro. Lo que quiere decir que hay un tránsito o hay una pernocta en ese canal desde el punto de vista de este tipo de biodiversidad. Y esto nos acumula el riesgo, sobre todo en una población que desconoce por resiliencia que ese tipo de actividades potencia el riesgo, lo exacerba y lo acumula. Más aún cuando pueden haber basura, cuando hay presencia de roedores, como ya lo dije, o por el arrastre del ecosistema que puede arrastrar este tipo de biodiversidad. Entonces, fuera del canal, este tipo de biodiversidad es muy lenta. Se le puede dar captura, pero dentro del canal, ya una vez en el agua, esta es una biodiversidad que tiene mucha rapidez. Pero ¿cuándo va a entrar en contacto con el humano o con los animales que pernoctan en el canal?
Pues eso es la gestión que nosotros tenemos que hacer, porque los procesos administrativos, institucionales o entre sectores que ocupan este tipo de gestión son más lentos. Entonces, desde lo académico, nosotros debemos gestionar planes para llevar educación ambiental a este tipo de sectores, configurados de una manera congruente, que no sea esto lo que ellos están acostumbrados a ver, sino entender que la exposición puede causar atracción sobre este tipo de biodiversidad y generar un evento dramático al cual no se debe llegar. Entonces, ¿pero por qué ocurren estos eventos? Porque hemos llevado los ecosistemas a una situación muy próxima, como dicen las noticias internacionales, al no retorno por el calentamiento global, por el cambio climático, ante la exposición demográfica. Le hemos ganado terreno al bosque, a la selva, hemos transformado el paisaje y con él migran o emigran las especies autóctonas del lugar. Entonces, como vemos en esta otra fotografía, vemos que es un niño, un muchacho, el que está atrapando la anaconda, esta anaconda verde que salió en el barrio Las Colinas y que como tal está acostumbrado a manipular no anacondas, sino ofidios. Entonces, no se trata de la experiencia en atrapar el ofidio o en exterminar el ofidio. Se trata que tenemos que hacer un control de riesgo biológico ambiental tal cual como se corresponde al siglo XXI donde nos encontramos. Y para ello, como tienen las recomendaciones, hay que reevaluar las obras civiles ya realizadas, aunque sean de antaño. Hay que gestionar programas de educación ambiental, desaprender antiguos hábitos y combatir la resiliencia e incentivar la participación ciudadana. Esto es todo. Cualquier pregunta, estamos a la orden. Muchas gracias.